Ahora en Galaxia me gustaría explicaros la historia de Chris. Chris es alguien que vive en Oregón y que hace, casi cada año, recorre 8.000 kilómetros para venir hasta España, para disfrutar de una pausa, para encontrar su propio ritmo interior, para no quemarse y desarrollar su creatividad. Pero el caso de Chris no es único. Hay muchísimas personas en todo el mundo que no solo hacen el mismo recorrido, incluso más kilómetros por estar unos días en España y encontrar esa pausa, encontrar su propio ritmo interior. El facilitador de todo esto es Robert Poynton. Él es Creative Business Thinker y escritor. Es además licenciado en Psicología y Filosofía por la Universidad de Oxford. Y es autor de este libro que hoy os recomendamos aquí en Galaxia, que es Pausa. No eres una lista de tareas pendientes. Somos más que una lista de tareas pendientes. Eso está clarísimo. ¿Y qué hace Robert? Pues Robert diseña retiros y pausas precisamente para esas personas que necesitan hacer un paro en su vida y plantearse qué sentido tiene lo que están haciendo y conectar con esa creatividad. El otro día aquí en el programa con el psicólogo Antonio Bolinches hablamos de la importancia de que el deseo no se agote. Y a veces si trabajamos demasiado y nos liamos con multitud de tareas, dejamos de disfrutar y eso hace que el deseo se agote y se apague. Pues vamos a intentar daros claves, herramientas prácticas para que eso no pase. Robert, muchas gracias por estar en Galaxia. Encantado de estar aquí con vosotros. ¿Por qué no encontramos esa pausa, Robert? ¿Qué nos pasa? Porque a veces parece que no queramos tampoco esa pausa. Yo creo que es importante entender que no es fácil, ¿sabes? Que hay muchas fuerzas que juegan en contra en este momento. El más obvio es la tecnología, que insiste mucho, pero subyaciendo eso, pues yo creo que también hay formas sociales que hemos desarrollado, que está bien visto ser ocupado y decir estoy súper liado y tal. Entonces hay un cierto premio social asociado con estar ocupado. Y debajo de eso hay una cosa que lo dificulta aún más, que es que eso de la lista de tareas pendientes, pues si pensamos que somos lo que hacemos y dejamos de hacer quienes somos. Entonces hay una pregunta más existencial que francamente es más fácil huir de ello. Entonces esa combinación de factores creo que lo hace muy difícil, pero creo que como seres vivos, como todos los seres vivos, necesitan variación en los ritmos, necesitan pausas o pequeñas o tal vez más largas para ser sanos y felices. O sea, porque, sí lo queremos. Robert, esto que decimos quizá es demasiado de... no sé. Algunos pueden decir que es que esto que decir es de cajón. Pero es cierto, por más que trabajes, no vas a ser mejor, ni vas a ser más creativo. De hecho, Robert, muchas veces las ideas vienen cuando le tomas la pausa. Cuando no estás pensando en ello, cuando no estás buscando la solución, es cuando te viene. Sí, el trabajo creativo por su naturaleza no puede ser lineal, no es A lleva a B, eso no es creativo, ¿no? Entonces, si queremos que aparezca algo nuevo, entonces tenemos que dejar espacio para lo oblicuo, ¿no? Lo marginal, para exponernos a estímulos variados, para dejarnos indagar en nosotros mismos, para dejar espacio para que hablen otras voces interiores, igual no tan lógicos, a veces más emocionales, más sentidos. Entonces, el espacio, la creación sin el espacio es imposible. Y bueno, el espacio a veces conlleva terror, ¿no? O ansiedad, pero es necesario y importante. Me gustaría, Robert, entender este fenómeno, porque la verdad es que es un auténtico fenómeno, que personas de todo el mundo recorran tantos kilómetros para estar contigo y aprender a hacer una pausa en su vida en España, porque tú, Robert, llevas ya 30 años en España. ¿Te viniste a España por amor, si no tengo mal entendido? No, es así. Sí, sí, correcto. Y haces estos retiros en Sí, España. sí. Yo creo que, o sea, yo hago varios tipos de retiros, pero lo que aquí es maravilloso es la naturaleza que hay y la historia
que hay, o sea, que la casa que utilizamos para ese retiro que mencionaste es del siglo XVII. Entonces, el sitio, en este caso en Ávila, tranquiliza de por sí, bueno, en contacto con la naturaleza, esos ritmos más históricos, más largos, ¿no? Y fue un descubrimiento para mí. El evento original fue pensado como una cosa aislada, un evento aislado, pero concretamente ese Chris que venía de Oregón me dijo a mí después del primero, esto lo podría hacer todos los años. Y no se me había ocurrido hasta entonces que sería una cosa que necesitas volver a tocar, ¿no? Esa tranquilidad, ese espacio. Entonces, él trabajaba en aquel entonces en Silicon Valley, aunque vivía en Oregón, y el contraste, y lo que es interesante para mí de la pausa aquí es que es un fin de semana, son 36 horas, más o menos, un poco más, sí, 72 tal vez, pero es un fin de semana largo. Lo que es interesante es que ese espacio, que son pocas horas, puede ser, se expande, es como si tiene otra dimensión. Hay tiempo en un fin de semana largo como para vuelvas a conectar con parte de ti mismo, para que te haces preguntas que normalmente no haces porque estás súper ocupado, para que aparezcan asuntos o problemas que no sabías que ni tenías. Entonces, es interesante en la pausa ver cómo poco tiempo, digamos, de reloj cunde mucho. Y esto puede ser esa escala de año, o puede ser unos momentos antes de entrar por una puerta, ¿sabes? Volviendo a casa o entrando en una reunión, o puede ser 3 segundos para un director de cine que toma una pequeña pausa para llamar por la atención de la gente en el rodaje por un motivo puntual. Entonces, el concepto de pausa es muy flexible en sí, no es una unidad de tiempo fijo, pero cunde mucho más de lo que uno podría pensar. Esta persona de la que hablábamos, Chris, que recordemos es quien recorre 8.000 kilómetros todos los años por disfrutar de este retiro, de esta pausa, como tú dices en el libro, él te dijo, he pasado las primeras 24 horas observando cómo subían mis niveles de ansiedad porque no estaba trabajando en nada. Que eso nos pasa, los que trabajamos mucho, porque la verdad es que nos encanta nuestro trabajo, nos apasiona, en el momento que no hacemos nada, nos ponemos enfermos. Y además nos ponemos enfermos literalmente, ¿eh? Que esto nos pasa mucho a los autónomos, Robert. Es decir, que en el momento que desconectamos y buscamos una pausa, ya tenemos un resfriado, una gripe, nos pasa algo, ¿no? Sí, entonces yo creo que uno tiene que tener compasión para uno mismo, o sea, entender que la inercia, digamos, del alto ritmo del trabajo, o sea, que como sigue cuando tú paras, y esa ansiedad es parte de la cosa, pero permitirte que pases esa ansiedad y dejas espacios para no sabes exactamente qué. Porque vuelve a lo mismo, si quieres algún cambio o algo nuevo o desde luego algo creativo y solo sigues haciendo lo mismo, pues va a cosechar los mismos resultados. Entonces, esos espacios pues es donde las nuevas posibilidades nacen. Y esa experiencia que se refería a Chris, a mí me pareció muy interesante la percepción que él tuvo como para reconocerlo, ¿no? Entonces, sentía la ansiedad, pero lo observaba. No estaba consumido por la ansiedad. Y seguía hasta al otro lado descubrir lo que el espacio guardaba para él. Tú, Robert, trabajas con altos directivos, ¿no? Consigues cambios complejos desde un enfoque lúdico a través del teatro de la improvisación, donde, como decíamos, la pausa es primordial, ¿no? ¿Qué es el teatro de la improvisación? Pues teatro de improvisación es donde un grupo de actores, pues muchas veces basándose en sugerencias del público, pues inventan sobre la marcha historias, escenas, y es una cosa muy juguetona, ¿sabes? La pausa es parte fundamental porque no tiene que ver con rapidez. O sea, incluso que mi trabajo con la pausa empezó con esta observación, que los que hacen improvisación de teatro a un nivel alto no tienen prisa.
aunque están en escenario con un público mirándoles sin saber lo que van a hacer. Pero no tienen prisa, tienen más bien pausa y crean esos espacios y un ritmo que permita que las ideas fluyan y son capaces de construir historias muy complejas y largas. Entonces eso es lo que es el teatro de improvisación, pero yo creo que es una buena metáfora también para la vida. Estamos todos respondiendo a demandas y necesidades que no podemos ni controlar ni muchas veces prevenir. Entonces, tener esa capacidad, además de la capacidad de analizar y planear, pero eso solo no te lleva, te lleva a problemas. Hay que además poder responder de forma creativa y apropiada a los imprevistos de la vida. Y es una capacidad que no tenemos muy desarrollado y que la gente suele pensar que tiene que ver con ir cada vez más rápido. Y sin embargo, no es necesariamente ir más lento, pero introducir o dejar pausas es parte de esa capacidad. Leía, no me acuerdo en qué libro, pero había un filósofo que hablaba de eso, precisamente de tomarse pausas y de enlentecer un poco el pensamiento, no ir tan rápido, tan acelerados, porque eso hace que despierte la creatividad. De hecho, decía una frase, decía, piensa lento y acertarás. Claro, la cuestión es, ¿cómo podemos empezar, Robert, a desarrollar precisamente esa creatividad que nos permitirá quizá desarrollar otro tipo de pensamiento, quizás un pensamiento más lateral, y dar soluciones a problemas más creativas? Porque a veces hay problemas a los que no vemos solución porque los vemos encima y parece que solo hay una manera de resolverlos cuando hay infinitas maneras de poder resolver un problema, ¿no? Pero ¿cómo conectarnos con esa creatividad o con ese pensamiento lateral? ¿Tú qué nos recomendarías, Robert? Pues formar hábitos es la forma más fácil y empezar con lo más inmediato. O sea que yo creo que lo que el libro realmente invita a la persona a hacer es pensar dónde me convendría una pausa a nivel diario, o sea que sea una pausa de unos minutos o lo que sea, y experimentar con eso, ¿no? Y hacer más de lo que funciona y si no funciona, pues probar otra cosa, ¿no? Entonces, pues bueno, mi mujer se ríe mucho de mí porque a pesar de ser inglés, mi dedicación a la siesta es enorme, ¿sabes? Que es un hueco en medio del día donde muchas veces un descansillo o incluso echar una cabecedita, pues se te vienen ideas. Entonces yo creo que es cuestión, el sitio más fácil de empezar es con hábitos a diario, o sea que puede ser pues una vuelta a la manzana o tomar un café, solamente tomando el café y saboreándolo, o hacer un viaje en coche pero sin poner música de fondo o la radio o escuchar un podcast, crear esos pequeños espacios y a ver lo que aparece y ir ampliándolo, ¿no? O sea, y como digo, experimentar e intentar. El libro está lleno de ejemplos y ideas. Para dar uno, o sea que esto ya es un poco diferente hoy en día, que estamos trabajando todos en casa, pero igual es más relevante aún. Pero un ejecutivo que entrevisté, que se dejaba 5 minutos al final del día en su despacho, en su oficina, con la puerta cerrada, para ningún motivo específico. Era 5 minutos como para hacer una limpieza y a veces reflexionaba sobre el día que había tenido, a veces tenía ideas para cosas nuevas, a veces simplemente descansaba, pero era un pequeño hábito que hacía todos los días y todo el mundo piensa que cada uno piensa que está muy ocupado, pero 2 minutillos o 5 minutillos, de verdad, eso creo que no. Entonces empezar con lo pequeño y probar y empezar ahí. Eso es cierto, ¿eh? A mí me pasaba, yo ardía, Robert, hace tiempo ardían deseos de tomarme un retiro y decir, quiero cogerme una semana y encerrarme en una celda aquí en Montserrat, la montaña mágica que tenemos aquí en Barcelona. Necesito una semana para mí de no pensar en nada, de vaciar la mente, hacer un reinicio, un reset. Pero al final, claro, vi que por el trabajo que hacía, que tengo un programa diario todos los días, hombre, eso sería complicado. Pero aprendí a tener ese pequeño hábito. Es decir, yo que hago muchas veces, trabajo por la mañana, tenemos grabaciones por la mañana, directo por la tarde, aunque sea después de comer, al mediodía me escapo y me voy a una cafetería y estoy un tiempo solo conmigo, en silencio, como dices tú,
saboreando un café, nada más. Y os lo digo, esos momentos, que pueden ser 20 minutos o 25 minutos diarios, para mí han sido una salvación. O sea, me ha venido muy bien, primero para no sentirme como un esclavo de mi propio trabajo o un esclavo de mis tareas. Como dice este libro, somos más que una lista de tareas. Tomas un poco el control de tu vida, pero también para estar en silencio. Es decir, yo en esos 20-25 minutos ni miro el móvil, nada que me distraiga, no, nada de notificaciones ni de WhatsApp, ni de Telegram, ni de esto, ni de lo otro. Es decir, estoy solo conmigo. En el libro hablas de ello, el poder del silencio, que no haya nada más. El silencio, que el silencio a veces es aterrador, porque quizá el silencio nos trae preguntas pues, que son incómodas de responder, ¿no? Sí, el silencio, además cada vez es más difícil encontrar un sitio donde realmente hay poco ruido, ¿no? Yo tengo la suerte de vivir en el campo y lo que noto a lo largo de estos años viviendo aquí es que estoy como muy sensible ya a los sonidos. Oigo cosas muy lejanas que invitados a casa no oyen, ¿no? Entonces yo creo que es un hábito, una costumbre y te tienes que dar permiso también, porque detrás de esa ansiedad de querer haciendo cosas es la idea de que merezco este descansillo, merezco este espacio, pero yo creo que es parte sano del trabajo y de la vida y encontrar silencio como para escucharte a ti mismo, ¿no? El silencio es una cosa muy creativa también, porque puedes ver o escuchar dentro de ti otros corrientes. Si estás siempre con música, siempre con distracciones, pues no sabes lo que hay ahí detrás, ¿no? Pero requiere un poco de disciplina. Tienes que ir al café, tomar el café, concentrarte en el café y resistir la tentación del móvil. Entonces, pues... me gustaría leer parte del libro. Dices, durante los últimos 15 años he trabajado en el programa de liderazgo estratégico de la Escuela de Negocios SAID de la Universidad de Oxford. Ser parte de la Facultad de Educación para Ejecutivos me ha permitido conocer un fascinante y variado grupo de personas e ideas. Los asistentes vienen de todas partes, embajadores australianos, un ejecutivo de telecomunicaciones búlgaro, el editor de un periódico nigeriano o el fundador de una ONG brasileña, por poner algún ejemplo. Muchos de ellos recorrían medio mundo para pasar una semana entre las agujas de ensueño, la ciudad de Oxford. Como parte del programa utilizamos ideas complejas de la ciencia, la psicología, la historia y la filosofía. Trabajamos con poesía, Lego, arte y música. Y pasan muchas cosas. Claro, es que el ser humano no solo es una cosa, ¿no? Es decir, no solo somos números. La vida no solo depende de las matemáticas o de lo productivo que uno pueda ser o de los resultados. Es mucho más. Y yo lo porque veo, Robert, en tus retiros, conjugas todo eso, ¿no? Por una parte, sí, la ecología, pero también la poesía, el arte, la música. Aquello que hace que quizá conectemos con algo trascendente, quizá, o que conectemos con algo más de lo material. Sí, yo creo que una metáfora que se podría utilizar es como que todos esos, el arte, la música, la poesía, el juego, son como si fueran lenguajes para entender el mundo y expresar algo sobre el mundo, ¿no? Y si lo pones un poco al revés, dices, parece realista que podemos entender todo lo que queremos entender y decir todo lo que queremos decir solo con palabras y números o solo con presentaciones de PowerPoint, ¿sabes? O sea que somos mucho más complejos, como dices, y mucho más interesantes que eso, y tenemos muchas facetas. Entonces, el espacio, la pausa, permite esa como si fuera ampliación interna de que conectes con esas partes de ti misma y ti mismo y que encuentras y descubres capacidades o sensaciones o ideas o emociones que son enriquecedores, que nos amplían y que nos enriquecen nuestra experiencia de la vida. Entonces, esa sensación de ampliación, no de reducción. Y la verdad es que el mundo moderno se ha hecho muy estrecho a mi gusto, ¿no? O sea que... En tu libro hablas, obviamente, de tener esos hábitos diarios, ¿no? Pequeños hábitos que poco a poco puedan hacer sanear nuestra mente, nuestro consciente, incluso nuestro inconsciente. Pero hablas también de la necesidad, ¿no?
de las semanas para pensar. De hecho, líderes tecnológicos, el propio Bill Gates, se inventó este sistema, digamos, de decir, pues me tomo una semana solo para mí, para leer informes, leer libros, se zambullía en la lectura, pero ya está. Y a partir de aquí llegaba al final a conclusiones que cambiaron, dieron un giro de 180 grados a la estrategia de Microsoft, ¿no? A partir de aquí, claro, lo hace Bill Gates, pues muchos le imitan, lo copian, pero hay muchas personas que hablan de los beneficios de tomarse una semana para pensar. Que hay quien dirá, pero eso es un lujo. Eso es un lujo, sí, al que puede acceder Bill Gates y 4 más en el mundo. Yo creo que no. Si te organizas bien, una semana para pensar la puedes encontrar. Sí, yo creo que, bueno, hay una frase que no sé cómo está traducido en el libro, que es busy is the new lazy en inglés, ¿no? Entonces, esa sensación que tenemos muchos, yo también lo comparto, uy, que eso es un lujo, no tengo tiempo para eso. Pero, ¿tienes tiempo para no hacerlo? O sea, si lo ves al revés y dices, si estoy siempre haciendo, siempre corriendo, ¿cómo sé que estoy haciendo las cosas que realmente me importan o las cosas que realmente merecen la pena? Es interesante el caso de Bill Gates, que no lo hizo cada mes, lo hizo una vez cada 2 años. Entonces yo creo que si uno tiene las ganas, yo creo que organizándose bien, todos podemos hacer eso. O sea, todos podemos tomar el tiempo que necesitemos, aunque igual son 2 días cada 6 meses o un día cada trimestre o lo que sea. Pero yo creo que eso ahorra tiempo, facilita una sensación nueva de prioridades, te ayuda a ver qué estás haciendo que ni hace falta hacer o qué otras cosas podrías hacer que te van a ahorrar tiempo. Y si no, estás siempre corriendo, no tienes tiempo para reflexionar o para organizarte. Entonces yo creo que es como el canto de la sirena, esa idea, uy, no tengo tiempo. Y debajo de eso muchas veces hay la culpabilidad, ¿no? Que yo merezco eso, es indulgente. Y yo invito a la gente a contemplar que no, es necesario, no es indulgente, es responsable, es sano, es una ayuda no solo para ti, sino para los demás con quien tratas, porque te da perspectiva, te da la oportunidad de organizarte, expresarte mejor, ¿sabes? Y como dices, en el caso de Bill Gates, de ahí salieron unos cambios importantes, estratégicos para una empresa muy grande. Sí, de hecho yo he tenido ocasión de hablar con personas que han hecho precisamente esta semana, ¿no? La semana sabática o la semana de pensar, ¿no? Para tener pensamientos largos, que realmente hacen replantearte tu estrategia, ¿por qué no también tu vida? Y algo importante que dices en el libro, en estas semanas, es tampoco establecerse objetivos. O sea, estar receptivo a lo que el universo, llámalo como quieras, te puede atraer, ¿no? Puede haber un objetivo amplio y decir, bueno, pues en esta semana tengo que tomar una decisión sobre un tema, pero tampoco no estresarse, no tener la ansiedad de encontrar todas las respuestas ya el primer día o la primera hora. Sí, y hay varios motivos para eso. Si quieres realmente abrirte hacia la posibilidad de algo nuevo y a la vez quieres decidir de antemano qué es lo que vas a conseguir, pues ahí hay una paradoja, ¿no? ¿Dónde aparece lo nuevo si ya has decidido lo que tienes que conseguir? Entonces te tomas rehén si te anclas demasiado en objetivos demasiado estrechos. Sí me parece muy bien y muy útil tener una intención, un deseo, ¿no? Como lo planteas, ¿no? Que quiero progresar o quiero pensar sobre este tema. Pero muchas veces aparecen en el espacio, aparecen temas nuevos que ni siquiera habías como percibido antes. Entonces puede ser que en el espacio te das cuenta que el problema de verdad no es el que pensabas. Y si estás demasiado atado a un objetivo que has definido de antemano, esa posibilidad lo pierdes. El silencio, pausas aunque sean breves, cortas, todos los días, como hábito,
Reservémonos, démonos ese lujo, que todos lo podemos conseguir. 5 minutos al día, dime tú si no tienes 5 minutos al día para estar contigo y no con el móvil, ¿eh? O sea, esos 5 minutos tampoco para estar ahí con el móvil mirando redes sociales y que estamos ahí todos enganchadísimos, ¿no? Buscando esa dopamina. No, no. Tranquilos. 5 minutitos diarios y ya está. Luego te organizas una semana, porque te lo mereces, una semana de retiro. Claro, la cuestión es, mucha gente dice, ya, pero de retiro, ¿dónde, no? ¿Cuál es el lugar? ¿Qué hago también? Me voy a una celda de Montserrat, me voy con Robert ahí a la montaña, al campo. Claro, o puedo buscar otros lugares. Por ahí hay quien dice incluso es que mi economía no da para desplazarme o escaparme de la ciudad. Tendré que hacer esa semana de retiro en la ciudad. Y en cualquier ciudad, Robert, y tú lo sabes por experiencia también, por muy bulliciosa que sea, hay sitios donde hay tranquilidad y hay silencio, siempre, en todas las ciudades. Sí, sorprendentes además. O sea, yo conozco Londres muy bien, desde hace 40 años conozco Londres y un barrio de Londres específico. Y un día, curiosamente, cuando estuve de viaje con un amigo español, le estaba enseñando varias cosas. Fuimos a ver un pub que se llama The Mayflower, que está de donde, bueno, salieron los que fueron a Estados Unidos. Y aquel día me di cuenta por primera vez que había una puertecita al lado, como de rejas, y una bajada a las orillas del río Támesis. Estaba la marea baja, entonces pasamos, Jorge y yo, como 15-20 minutos con el olor del barro del estuario, ¿no? Con las gaviotas alrededor nuestro, y era como salir de la ciudad en 10 pasos, en una zona de Londres que yo había conocido desde décadas sin darme cuenta de eso. Entonces, una forma interesante en una ciudad de tomar una pausa sería ir en búsqueda de esos lugares, que puede ser un parque, una plaza, un café, una azotea, una calle sin salida, yo qué sé, un árbol. Los japoneses, nunca he estado en Japón, pero me dicen que ellos se ponen en medio de Tokio, en el caos de lo que es Tokio, a contemplar y meditar sobre un cerezo en flor. O sea que el espacio y el silencio incluso lo puedes encontrar hasta en medio del ruido y del caos, con la actitud adecuada. En Japón son unos maestros realmente, saben cómo buscarse esas pausas y mira que es una sociedad también extremadamente productiva y exigente, ¿eh? Pero tienen Sí. momentos para sus pausas. Bueno, la tradición, por ejemplo, del bonsái. Bueno, yo tengo un amigo que iba estresadísimo, se compró un bonsái, le dedica un tiempo todas las semanas, incluso a diario está con él, le habla incluso, y ese tiempo es para él. Es decir, hay que buscarse tareas también, pero tareas quizá, lo digo porque quizá a alguien esto de estar en silencio, no hacer nada, pues al principio quizá le pueda costar un poco. Bueno, pues pon un bonsái en tu vida, entre otras cosas, ¿no? Trabajo manual a veces, que es Sí. importante para personas que no paran de darle a la cabeza, buscarse algo manual que permita distraerte, ¿no? O Sí. zambullirte en eso, conectarte con lo que se llama el estado de flow, es vital. Mm. Sí, yo creo que la mano es una fuente de ese otro tipo de ritmo, ¿no? O sea, que puede ser manualidades, puede ser escritura, bueno, escribir a mano, puede ser dibujar, pero sin el objetivo de hacer arte, ¿no? Simplemente dejarte hacer dibujitos y el cuerpo, o sea, incluso eh, entre llamada Zoom y llamada Zoom, uno puede entrar como si fuera con la conciencia en el cuerpo, en cómo estás en la silla, en los pies en el suelo. El cuerpo es una fuente fabulosa de pausas, ¿no? O sea, que ser consciente de lo físico, ¿no? Y la mano me parece absolutamente clave. Y sobre el bonsai, bueno, eh, pues una pregunta interesante sería como qué objeto o qué objeto puede ser tu bonsai. Igual no tiene que ser un bonsai en sí, igual puede ser, pues, yo qué sé, un cuadro que te encanta, una foto o un mueble o una piedra que sujetas en la mano y en el sentido del tacto. O sea, que hay muchas maneras y cada uno puede inventar su propia manera. Dices en el libro, Robert,
A principios del año pasado ayudé a diseñar una cumbre de directores ejecutivos para una multinacional. Incluía para acabar un día vacío y sin agenda. La presión para llenarlo y sacar el máximo partido al tiempo juntos fue tremenda, pero el líder resistió. Al final, el día vacío resultó ser crucial. Facilitó un espacio para procesar, digerir y entender los días pasados. Sin él, el evento no hubiera tenido el éxito que tuvo. Defender las fronteras del espacio vacío es importante y requiere valentía. Hay que tener las agallas para ello. ¿Qué hacemos, Robert? Un día a la semana de no hacer nada en la empresa. Creamos un vacío. ¿Cómo aplicamos esta técnica a nuestra vida? Bueno, yo mismo ahora lo que estoy haciendo, dos cosillas, o sea que como trabajando en casa es muy fácil ¿cómo se llama? Deslizar hacia el trabajo sin el viaje a la oficina, pues una cosa que hago yo es que me obligo a salir afuera. O sea, aunque sea la vuelta a la manzana mía, son 7 minutos, ¿sabes? Pero en esos 7 minutos que levanto la cabeza, miro fuera, hace un tipo de limpieza, ¿sabes? Quiere decir que entro con más conciencia sobre lo que voy a hacer ese día. Esa es una cosa que yo estoy practicando ahora mismo. Y la otra cosa es que no hago una pausa completo, pero lo que sí he empezado a hacer es no hacer videoconferencias los viernes. Es como si en los viernes no hay huecos para eso, ¿no? Entonces, una cosa que es interesante cuando alguien me propone, oye, ¿y si hacemos la llamada el viernes? Y digo, no, los viernes no hago videoconferencias. La respuesta casi siempre es, uy, qué buena idea, qué bien. O sea que parece que nadie dice, oye, qué vago eres, pero ¿en quién te piensas? Entonces yo creo que crear esos espacios pequeños en el contexto ahora de trabajando en casa, momentos de puntuación, son muy importantes, porque si no se mezcla todo y no hay hueco, no hay una claridad, ¿sabes? Entre lo que es el trabajo está todo, ¿sabes? Y bueno, eso es lo que funciona a mí. Lo que sí me parece importante, lo que sigo repitiendo, es que cada uno busque para sí mismo, ¿sabes? Igual lo que funciona para mí no funcionaría para otra persona, que tiene otro ritmo, que tiene otro cuerpo, que tiene otros intereses. Pero si nunca te dejas un espacio, para mí es una cuestión de amor casi al final, porque te quieres a ti mismo lo suficiente para regalarte ese tiempo de calidad contigo mismo, no con el teléfono. O sea, si pensamos en nosotros como un ser querido más, o sea, que a nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros amigos, pues queremos, una frase que no me gusta mucho, pero los americanos hablan de quality time, ¿no? Tiempo de calidad. Pero sí reconocemos que es importante dedicarles a los demás tiempo y a nosotros mismos no. ¿Por qué no? Y no tiene que ser constante, no tiene que ser océanos de tiempo, como tú bien decías, ese cafecito de 15, 20 minutos. Te da mucho. En el fondo es un acto de autoestima, tú lo has dicho. Tenemos que querernos más. Una forma de querernos es reservar un espacio para nosotros, solo con nosotros, con nuestros pensamientos o sin pensar nada, sin hacer nada. No tenemos por qué ser productivos todo el día. No pasa nada. No tengas sentimiento de culpa por no trabajar por unos 20 o 25 minutos, que esa es otra, ¿eh? Claro. El sentimiento de culpa siempre está ahí. Sí, Porque siempre dicen de pequeñito los que tienes que trabajar, tienes que ser competitivo, y si te duermes te relajas o tú te rebasará, te pasará por delante y dices, bueno, pues alguien me pasa por delante, no pasa nada, que pase. Si yo ya estoy bien donde estoy, pues que me pase. Cada vez también nos obsesionamos, ¿no? Con los resultados, con ser el mejor, tal. Bueno, es una cultura a veces muy americana, sobre todo antigua, ¿eh? La cultura esta de los años 80, muy yuppie, muy antigua, de decir, sí. ah, es que tengo que ser el mejor, tengo que ser el mejor. No, ¿por qué tienes que ser el mejor? ¿Quién te ha metido en la cabeza que tengas que ser el mejor? Bueno, y aunque, o sea, lo irónico aquí es que aunque tu obsesión fuera ser productivo y ser el mejor, yo diría, aún así necesitas pausas, porque la relación no es directa, ¿sabes? El que se agota, pues no rinde todo lo que puede. O sea que el always on, ¿no? El no parar nunca, no es una buena receta para un ser vivo, ni ningún animal y ningún
ser humano. Hay altibajos en la naturaleza y somos animales en el fondo. Una máquina sí, el motor de un avión es contento trabajando a la velocidad constante, a alto ritmo, sin variar y sin cambiar horas y horas y horas y horas. Y por eso disfrutamos de aviones súper fiables que nos llevan a sitios interesantes. Pero nosotros no somos ese tipo de ser. Y los altibajos o los cambios o la moderación de ritmos. Mira, en la música, yo tengo un amigo que es percusionista de jazz y él dice que el ritmo consiste en estirar y comprimir los tiempos, no en ser constante. O sea que para él eso es un metrónomo. Un músico está jugando con el tiempo y con los tiempos y con los plazos. Entonces, ahí es la cosa viva, la cosa que nos llena, que nos estimula, que nos gusta. Y bueno, si piensas de tu vida como una pieza de música, si fuera a un ritmo constante, sería muy aburrido, ¿no? Y sería agotador. Está muy bien eso. Has mencionado antes, Robert, algo importante y es la cultura del teletrabajo. Estamos ya en un sistema del teletrabajo, con la pandemia se ha potenciado, bueno, se ha multiplicado por 10 y por 20, ¿no? Las personas que ahora mismo se dedican a trabajar desde casa. Yo tengo un caso personal de mi mujer que ahora, por circunstancias personales, tiene que trabajar desde casa y a ella le pasa lo contrario. Cuando está en casa le cuesta mucho conectar con el trabajo. Cuando ella está en casa, pues piensa solo pues en la casa o estar con el niño o arreglar el jardín. Es decir, su cuerpo le pide hacer otras cosas que no sea estar por el trabajo. Pero claro, tiene que trabajar también, porque tiene que cumplir ciertos objetivos, ¿no? Claro, a mi mujer, Robert, ¿qué le podríamos decir? Bueno, ahí yo tenía el mismo reto escribiendo, ¿no? Yo personalmente llevo muchos años trabajando en casa, entonces, pero cuando me pongo a escribir es fácil la distracción, ¿no? Entonces, yo creo que alrededor de eso, tener un cierto elemento de lo que se puede llamar ritual ayuda, ¿no? Ponerse a trabajar de una forma que tenga un patrón. Yo escribiendo, por ejemplo, escribo siempre escuchando música, pero la misma música. O sea, que este libro entero se escribió escuchando un playlist de Nils Fram, por ejemplo, que tenía el tono que yo quería. Entonces, yo diría a tu mujer, bueno, que se busca elementos de ritual o físico, o sea, que empezar a la misma hora o que antes se toma un café o que... Lo que dicen los budistas, si te preparas bien, el trabajo se hace solo, ¿no? Pero casi ritualizar la puesta en escena como si fuera el trabajo para que tu ser entero, cuerpo, mente, corazón, entiende, pues mira, ahora vamos a trabajar. Unos elementos simbólicos, que puede ser, yo qué sé, preparar la mesa o cerrar la puerta o poner la mesa de una determinada manera, pero hacerlo lo mismo, o sea, seguir un patrón que luego pues se forma un hábito y que la inconsciencia sabe que, mira, ahora nos vamos a poner, ¿sabes? Y bueno, y otra cosa que yo también venía del libro era, yo trabajaba en tiempos medidos, o sea que bloques de hora y media, un partido de fútbol, ¿no? O sea que, y luego cuando acabe esa hora y media ya, aunque estoy en un ritmo muy bueno de trabajo, me obligo a parar, porque eso crea ya la energía como para seguir para la siguiente ronda, como si fuera, ¿no? Entonces, hacer estructuras en el tiempo no tiene por qué ser de hora y media, pero decir, bueno, pues voy a hacer media hora de esto, que no voy a contestar a una llamada, ni correo electrónico, ni poner la lavadora, ni nada, media horita, pum, ¿sabes? Enfocado. Pero luego cuando acabe, rompo, hago otra cosa. Pero eso es muy personal, cada uno lo tiene que buscar, pero ritualizarlo sería mi consejo. El ritual tan importante en la vida, ¿no? Para enfocarnos mentalmente. De la fuerza del ritual. Aquí en el programa hablamos mucho también de la fuerza del ritual, de cómo realmente dar un sentido incluso sagrado a la vida, a todo lo que haces, porque eso te predispone, ¿no? Es como si te enfocaras, como si de repente tuvieras más creatividad, más energía, más empuje.
porque el ser humano es mucho más de lo que vemos o percibimos con los 5 sentidos. Tenemos mucha magia dentro, ¿no? Y es cuestión de sacarla también. Robert, ya para acabar, veo en el chat que hay mucho interés por lo del teatro de la improvisación que has comentado antes. ¿Cómo podemos emplear en nuestra vida, en nuestro día a día, el poder de la improvisación para resolver problemas, para relacionarnos con los demás, para mejorar nuestra calidad de vida? Bueno, te podría dar una respuesta muy larga porque escribí otro libro entero sobre este tema que espero que se va a traducir al español. Pero bueno, de momento, o sea, que yo creo que primero es entender que es parte intrínseca de lo que somos. O sea, que improvisar no es necesariamente peyorativo, que es como lo solemos utilizar, ¿no? Que responder a circunstancias cambiantes es parte de nosotros, tenemos una gran habilidad, ¿no? Entonces hay 3 máximas que para mí han servido y son muy potentes, que uno es, en inglés, notice more, o sea, poner más energía en la observación y la atención. Es como si fuera hacer caso a cómo utilizas la atención, ¿no? Y estar más en los sentidos y menos en la mente, la parte de la mente que huye, ¿no? La otra es soltar expectativas, soltar intentos de controlar el futuro, soltar a veces elementos de tu propia identidad. Y tercero es utilizar todo. Entonces, en vez de pensar en errores o fallos, dices, bueno, pues esto ha pasado, ha fracasado o no tenemos presupuesto. ¿Cómo podemos utilizar el hecho de no tener presupuesto? Y esas 3 reglas, en inglés, let go, notice more, use everything, o sea, funcionan juntos. Entonces, si estás dispuesto a soltar, yo qué sé, la agenda para la reunión o la idea a que vas a una pausa, pues igual acabas pudiendo utilizar algo que no hubieras notado al no soltar, ¿no? Entonces, todos funcionan juntos. Entonces, son ideas muy simples y la cuestión es practicarlas, probarlas en circunstancias cotidianas, en el día a día y bueno, es una cosa muy simple que tiene mucha proyección. O sea, digo que yo 25 años trabajando con estas ideas y las utilizo todavía todos los días. O sea, no es una cosa que acaba nunca, es una exploración. Pausa. No eres una lista de tareas pendientes de Robert Poynton, un libro que ahora mismo podéis encontrar en cualquier librería, en Amazon, todas las librerías digitales y físicas, habidas y por haber. Un libro que os recomendamos que además se lee en un momento, ¿eh? Es un libro que en una tarde lo lees y tiene herramientas que podemos aplicar desde el segundo 1 para mejorar nuestra calidad de vida, para no sentir que somos unos esclavos de la vida, para reforzar también nuestra autoestima, para impulsar nuestra creatividad y mucho más. Consejos prácticos como, por ejemplo, antes decíamos, pon un bonsái en tu vida, hazte con un perro también, ¿eh? Y así ya sabes que cada día vas a sacar a pasear al perro y ese tiempo es para el perro, pero también es para ti. Es decir, cosas prácticas que podemos hacer. Obviamente aquí Robert Poynton está acostumbrado a trabajar con altos directivos, pero es que lo que él aplica para altos directivos lo podéis aplicar vosotros en vuestra vida diaria. No tenéis por qué ser altos directivos o pertenecer a Oxford para aplicar todo lo que Robert Poynton explica en este libro. Pausa, que es lo que necesitamos. Robert, muchas gracias por estar en Galaxia. A ti, ha sido un placer.